Damos gracias al Señor por este nuevo día, agradecemos su presencia, la guía de su Espíritu Santo. Vamos a compartir acerca de, en Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, cuando el apóstol nos dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a tomar el texto, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y podemos decir como tema es cómo resistir al diablo. Quiero compartir esta enseñanza que ha estado en mi corazón hace mucho tiempo y quiero que tú, mi hermano, hoy puedas discernir y aprender a entender y comprender que la única forma de resistir al diablo es conocer cómo es que él actúa, cómo es que él procede, cómo obra. Entonces este texto de la Escritura nos va a enseñar y vamos a entender lo que el Señor nos dice de ser inteligente. La palabra sobrio: sea inteligente, sea sobrio y vele, porque nuestro adversario, tenemos un adversario común, que Él busca cómo devorarnos, cómo no dejarnos avanzar y cómo entorpecer y cómo enceguecer el plan y propósito de Dios. Siempre ha sido un estorbo, siempre ha estorbado las cosas del Señor. Entonces, nuestro tema es cómo resistir al diablo. Pero para poder nosotros entrar en esta partecita de la escritura, el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 nos habla que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otro texto, 2 Corintios 11:14, dice la escritura que él incluso se disfraza como ángel de luz. Siempre tiene la característica de engañar, busca la forma de cómo engañar y cómo atraparnos y cómo seducirnos. El Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículo 44, nos habla de que este es mentiroso y es padre de mentira, y la mentira procede del enemigo. Y el Señor lo identifica claramente a este enemigo que tenemos todos en común. Pero para uno poder ser y avanzar en la vida cristiana, es necesario conocer cómo son sus actuaciones, cómo es que él procede, cómo son sus maquinaciones, cómo se disfraza como ángel de la luz. Y vamos hoy a entender y comprender por lo menos las principales áreas donde él funciona, cómo opera este enemigo en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a entender en esta hora de que Satanás, primero que todo, quiere obrar en la mente de la persona, la mente del cristiano, la mente del discípulo. Su mayor campo de acción es la mente. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice: estando prontos para castigar toda desobediencia hasta que mi obediencia sea perfecta, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un primer campo de acción del enemigo es la mente. Por eso nuestra mente es un campo de batalla y el enemigo llega en primer lugar a nuestra mente. Y él se disfraza. Él no se presenta de una manera específica como quizás nos lo pintan y como quizás se habla de él. En una forma sigilosa se camufla, anda buscando nuestras vidas, cómo devorarnos, cómo destruirnos, pero en primer lugar es nuestra mente. Ataca en nuestra mente y hay muchas maneras como él llega, colocando pensamientos, y ahí es donde tenemos que hoy vamos a estudiar cómo resistir al diablo. Cada vez que llega un pensamiento de mentira, cada vez que llega a nuestra mente algo que no está en la escritura y que por supuesto ataca nuestra manera de ser, es un pensamiento colocado por el enemigo. Entonces es el primer campo de batalla. Ahora, se ha dicho que nosotros
no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, tenemos que rechazar y resistir. La palabra importante en este día es resistir al enemigo. Cada vez que llega un pensamiento, tenemos que resistirlo en el nombre del Señor. Y bueno, tendríamos que hablar mucho acerca de esta partecita, cómo opera el enemigo, cómo es que llega generalmente a nuestra mente. Ahora, si nuestras mentes están desocupadas, no tienen la palabra, no tenemos la palabra, pues es una mente, es un campo muy fuerte, muy fértil para el enemigo. Siempre que nuestras mentes estén ocupadas, estemos llenos de su palabra, podremos enfrentarlo y de esta manera resistirlo. La gran verdad de Dios, esa es una gran verdad. Ese es un primer campo donde el enemigo actúa sobre la vida del cristiano, del discípulo, atacando la mente, llegando a los pensamientos, colocando pensamientos impuros, colocando pensamientos acerca de, por ejemplo, de un hermano y puede decir que el enemigo coloque, pero aquel hermano que se creerá, pero hace que perdamos la confianza en el hermano, es un pensamiento que coloca el enemigo, porque él quiere dividir, siempre su obra es dividir, y la palabra y el Señor nos enseña que Satanás vino a robar, matar y destruir, y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces un primer campo de acción es la mente. Un segundo campo de acción es el cuerpo de la persona, el cuerpo. Entonces vamos a mirar cómo obra Satanás en el cuerpo de la persona. En Lucas 4:39 encontramos que Jesús se encuentra, llega a la casa de Pedro, pero encontró a su suegra, a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre. Y dice la escritura en el versículo 39, inclinándose a ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Entonces, Satanás tiene personalidad y había colocado este espíritu, estaba manifestándose en ella, y Jesús de inmediato lo que hizo fue reprender la fiebre y la fiebre le dejó. Vemos otro caso en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, 17, 21, 25, 27, cuando dice la escritura que un padre lleva a su niño a donde Jesús para que lo sanara porque era sordo y mudo. ¿Y qué dice Jesús cuando ve al niño? Dice el versículo, dice curación de un niño que era sordo mudo desde su infancia. ¿Y qué contesta y qué dice Jesús cuando ve a este niño? Dice, tú, espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no entres más en él. Una enfermedad en un niño desde nacimiento sordo y mudo que había colocado el enemigo, y Jesús de inmediato dio la orden y reprendió la enfermedad, reprendió el espíritu, y este salió del niño. Entonces fíjense que encontramos entonces en el Nuevo Testamento, hablando de este segundo campo de acción, encontramos dos tipos de enfermedades. Uno es las enfermedades físicamente o psicológicamente, y el otro es las enfermedades puestas por Satanás. No estoy diciendo que todas las enfermedades son puestas por Satanás, pero entonces tenemos que nosotros aprender a discernir, tenemos que aprender a comprender cuándo una enfermedad es puesta por Satanás. Y cuando entendemos y comprendemos y miramos que gran parte de enfermedades son puestas por el enemigo, entonces tenemos la autoridad del Señor para echarla fuera y para hacer que ninguna de ellas toque nuestras vidas. Entonces, este es el segundo campo de acción de Satanás, un segundo campo que es el cuerpo de la persona, colocando enfermedades. Otras son las enfermedades de orden físico y psicológicas, que en estos tiempos las enfermedades psíquicas están aumentando por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación, el sistema nervioso colapsa y entonces vienen enfermedades, pero son de orden físico. Ese es un tipo de enfermedad. Para esta enfermedad el Señor las cura. Y para las enfermedades de Satanás hay que reprenderlas. Entonces, encontramos en el asunto de la enfermedad que el Señor cura toda enfermedad, Él sana toda enfermedad y por su palabra somos sanos. Y la obra de Jesús en la cruz de Calvario, lo que habla Isaías 53, versículos 3 y 4, que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y su cuerpo se hizo una sola llaga y por esa llaga somos curados.
Esa enfermedad ya la llevó Jesús en la cruz de Calvario. Pero las enfermedades puestas por Satanás tenemos que reprenderlas. Tenemos que discernirlas y echarlas fuera en el nombre de Jesús para cuando estemos en una circunstancia como ella. Entonces es el segundo campo de acción del enemigo, utilizando prácticamente el cuerpo de nosotros. Una tercera forma como el enemigo opera, como Satanás opera, es acusándonos en la conciencia. Esta partecita de la acusación en la conciencia debilita nuestro ser. Ahora, ¿qué es y cómo opera el enemigo en este campo? Cuando nosotros llegamos al Señor, estamos en Cristo Jesús, entonces al conocer a Jesucristo y tener un encuentro con Él, y lo primero que comprendemos del Evangelio de Jesús es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La primera obra de Jesús es que Él murió y Él derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Cuando conocemos al Señor, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y al arrepentirnos entonces viene y el Señor coloca paz y hay la dicha del perdón y encontramos la satisfacción en nuestras vidas y hemos entendido que la sangre de Jesús ha limpiado todos nuestros pecados. Ahora bien, Satanás tiene una forma de acusar nuestra conciencia. ¿Cómo nos acusa? Nos acusa de una manera constante y perseverante, como dice la Escritura, como la gotera continua, hasta que perfora. Entonces, cuando no hemos confesado el pecado, cuando estamos en pecado, entonces Él ataca la conciencia y ahí se mantiene. Pero ya cuando estamos en Cristo Jesús, cuando hemos conocido plenamente del Señor, entonces Él quizás quiere volver a hacer que recordemos algún pecado y al recordar estos pecados nosotros ya sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpió estos pecados. Ahora, la Escritura nos enseña que debemos estar en pie delante del Señor. Y estar en pie delante del Señor significa tener nuestra conciencia libre de culpa. Y el único que llevó la culpa fue Jesús en la cruz de Calvario. Obra extraordinaria de Jesús, que la culpabilidad, Él llevó nuestro pecado, cargó nuestro pecado, llevó nuestra maldad y por lo tanto mi conciencia está libre de culpa. En el libro de Hebreos encontramos varios aspectos acerca de ello. Y aquí básicamente una cosa es la acusación de Satanás, que esa lo que hace es amedrantarnos, podemos decir achicopalarnos, podemos decir que nos amedranta y nos hace debilitar. Y una vez que estamos débiles, entonces el enemigo aprovecha esa circunstancia. Mis amados, ¿cómo superamos esto? Solamente hay una sola manera, como dice 1 de Juan capítulo 1, que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendita la sangre del Señor para que podamos precisamente comprender. Hebreos 10:2 nos dice, no tendrán ya ninguna conciencia de pecado. Hay algo interesante cuando hablamos de la conciencia de pecado. Una cosa es la acusación del enemigo y otra cosa es la reprensión del Espíritu Santo. Cuando uno peca, cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo viene y nos habla concreto y específico. Y al saber que hemos pecado, entonces vamos a Jesús y confesamos nuestro pecado y Él nos perdona, Él nos limpia y hace que nuestra vida se transforme. Esa es la reprensión del Espíritu Santo, que es muy concreta y muy específica. Pero la acusación del enemigo es intermitente, es constante. Pero por eso la mejor manera definitivamente es no pecar, para no dar lugar a la acusación. Porque una vez que mi conciencia esté debilitada, mi ser se paraliza, todo mi ser, y hay el gran peligro de que nos paralicemos e incluso echemos hacia atrás y no caminemos más con el Señor. Entonces, mis amados, esta tercera área del enemigo, como opera en nuestras vidas, es acusando nuestras conciencias. Una cuarta característica del enemigo es a través del medio ambiente. A través del medio ambiente, por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 30, que la Escritura dice que todos nuestros cabellos están contados. Dice, pues, aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, ¿qué significa? Que todas las circunstancias están programadas del Señor. Él es soberano, Él tiene el control de todo. Nosotros dependemos de Él y ahí está el Señor en nuestras vidas. Tanto que nuestros cabellos, Él sabe exactamente esta mañana cuando nos peinamos cuántos cabellos se cayeron.
todo está en su control. Si los cabellos están todos contados, cuánto más toda nuestra vida está en la soberanía del Señor, y por eso Él se mantiene. Pero aquí hay algo interesante, mirar que Satanás opera a través del medio ambiente. ¿Cómo opera? Entonces encontramos que el enemigo, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 22 de Lucas, el versículo 31, encontramos que Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás me ha pedido para sandarearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, para que una vez vuelto venga y confirme a tus hermanos. Entonces aquí el Señor en alguna medida le dio permiso al enemigo para sandarearlo como a trigo, pero el Señor rogó para que una vez que saliera de ello, fuera y saliera de esa circunstancia. Pero el Señor rogó. El Señor mismo le da permiso al enemigo. Un ejemplo, Job. Job es en este campo encontramos una enseñanza muy apropiada para comprender cómo obra. Y efectivamente, entonces, encontramos, por ejemplo, cuando Jesús iba en el barco, iba en la barca, iba durmiendo, iba con los apóstoles, y en la noche vino una tempestad fuerte porque iban a cruzar hacia el otro lado del mar. Y entonces fue tan fuerte que, a pesar de que ellos eran pescadores y conocían bien todo el oleaje y cómo era el mar, despertaron al Señor, porque ahí el enemigo estaba obrando a través del ambiente, y despertaron al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor reprende al viento, o reprende la personalidad del enemigo que está obrando a través del medio ambiente. Este es un campo donde nosotros tenemos que aprender a discernir muy bien cuando el enemigo está operando a través del medio ambiente, de las circunstancias que Él va a colocar en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a conocer ese campo también. Una vez que conocemos estas áreas como el enemigo opera: número 1, en el pensamiento; número 2, acusando nuestras conciencias, también a través del medio ambiente, vamos nosotros a entender y a comprender cómo tenemos que proceder y cómo actuar. El apóstol Pedro, por favor, nos habla de que resistamos al diablo. Muy bien, quiero de una manera rápida y concreta cómo resistir al diablo. ¿Cómo resistir al diablo? Lo primero que tenemos que entender y comprender es: no temas. No deje llegar el temor. Entonces, Satanás siempre busca instalar temor en la vida del discípulo. Temor es miedo. Tener miedo. Miedo como el que está ahora infundado en toda la tierra. Miedo a la pandemia, miedo a esto que está ocurriendo. Entonces el enemigo busca la manera de cómo sembrar miedo en la vida del discípulo, en la vida de la persona. Por eso hay un texto que me fascina mucho y lo puedo cada día comprender, es que Job 3:25. Dice Job 3:25: porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, ¿qué hizo Satanás en la vida de Job? Primero implantó el pensamiento: tus hijos se van a morir, tus vacas se van a morir. Es decir, primero el pensamiento, y Job lo aceptó. Job lo acarició, dejó llegar el temor, y una vez que vino el temor, entonces ocurrieron todos los hechos que están escritos en la palabra. Muy bien, nosotros tenemos que resistir, no permitir que llegue el miedo, el temor a nuestras vidas. Y hoy y en estos tiempos, el enemigo está metiendo a través de noticias negativas, a través de los medios de comunicación, miedo en la vida de la persona. Cada vez que tú experimentes miedo en tu vida, sépalo que es del enemigo, y tenemos que aprender a resistirlo. Muy bien, por eso dice la escritura en 1 de Juan 4:4. ¿Qué dice 1 de Juan 4:4? Porque mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces es una gran verdad, que para eso apareció el Hijo de Dios. Y Cristo está en mí, Cristo está en ti. Entonces podemos decir que hemos entendido y hemos comprendido de la obra de Jesús, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí. El día que creímos en Jesús, que recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, que fuimos bautizados, colocó Dios el sello de su Espíritu. Está el Espíritu Santo dentro de mí, y por eso digo: más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo.
es una forma precisamente para resistir al enemigo y echar fuera el temor. Es una primera característica que tenemos y encontramos en las Escrituras para resistir al diablo. Una segunda manera es conoce la verdad. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad de una cosa. Y las Escrituras, en la palabra solo encontramos la verdad. Bendita la palabra de Dios, que es donde encontramos la verdad. Por eso es que meditamos, aprendemos, reflexionamos en la palabra, nos llenamos de su palabra y esta gran verdad desde niños atesoramos la palabra y por eso nuestras vidas están ancladas. La fe está anclada precisamente en la palabra. Conociendo entonces la verdad, al conocer la verdad, de esa manera también resistimos entonces al enemigo de nuestras vidas. Esa es una segunda manera de resistir al diablo. Y una tercera es resistir con fe. Entonces aquí viene la fe. La fe, que es la esencia propia del verdadero discípulo de Cristo. Y la fe, cuando tenemos fe, lo primero que tenemos, y al tener fe, entonces 1 de Juan 3:8 dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, creo esta verdad en fe de que Jesús vino y se manifestó para deshacer las obras del diablo. Por eso el diablo nada tiene que hacer con nuestras vidas y lo resistimos creyendo esta gran verdad. Cuando hemos comprendido esto y en fe, entonces también creemos en la obra de Jesús y creemos en su sangre. De la sangre de Jesucristo, lo que dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, esta gran verdad de resistir al enemigo es por la sangre de Jesucristo. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo? Aunque hemos comprendido, hemos entendido que en las Escrituras la sangre del Señor tiene tres valores. Primero es para Dios, cuando Dios dice allí en Éxodo que veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea que la sangre de Jesús satisface el corazón de Dios. Y luego la sangre de Cristo sirve para aliviar nuestras conciencias de obras muertas, como hemos mirado la conciencia. Entonces, cuando hemos confesado el pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí encontramos con fe y convicción de la sangre de Jesús, y a través de ella podemos decir que hemos sustentado nuestras vidas de la manera más eficaz para tener paz en el corazón. Otra gran verdad es acerca de la resurrección, Cree en la resurrección de Jesús. Entonces, porque aquí, con la resurrección de Jesús, Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó de los muertos. Y al resucitar Jesús de los muertos, entonces nuestras vidas efectivamente se sustentaron en lo que dice la Escritura. Por eso encontramos un texto en Hebreos 2:14, que mire lo que dice la Escritura en Hebreos 2:14, para que nosotros tenerlo presente, de que nuestra vida se sustentan en la palabra y entonces la resurrección de Cristo. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Con la muerte de Jesús, el diablo quedó destruido. Y dice, y librar, dice el versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué gran esperanza de que un día pronto el Señor viene por nosotros y seremos arrebatados, o en su defecto, si estamos en Cristo, al estar en Cristo, resucitaremos con Él para estar para siempre. Gracias a la obra de Jesús. Qué texto tan extraordinario. Entonces aquí tenemos que comprender que mi resurrección, tu resurrección, es tremendamente poderosa. En el libro de Hebreos, en el capítulo de Hebreos 2, el capítulo 1 de Hebreos, el apóstol Pablo, cuando estuvo orando y estaba clamando por nosotros, en el versículo 20 dice lo siguiente: la cual operó en Cristo,
resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos textos son extraordinarios acerca de la obra de Jesús, la resurrección de Jesús. Sometió todo principado, autoridad, poder, señorío, y Él es el Señor de la iglesia. Y como Señor de la iglesia, entonces la iglesia también es triunfadora, es vencedora por causa de Jesús. Y por eso la resurrección, con la resurrección de Cristo, creemos firmemente y resistimos al enemigo cuando viene a nuestras vidas. Y la última gran verdad es Efesios 2:6. Cuando dice la Escritura y el apóstol Pablo nos dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra gran verdad. Y resistimos al enemigo porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Qué grandes verdades del Evangelio. Grandes verdades y el ABC del Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6. Y sabiendo primero esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Gracias, Jesús, por habernos incluido allí en la cruz de Calvario. Por eso nuestras vidas son consagradas, dependen de ti, como todo nuestro cuerpo, totalmente rendido a ti. Y de esta manera también hemos entendido mi resurrección, nuestra resurrección, y a la vez que estamos sentados en los lugares celestiales. Grandes verdades del Evangelio. El apóstol Pablo siempre decía y predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. La resurrección y la ascensión de Jesús, y que yo y tú estamos sentados en los lugares celestiales. El enemigo huye de delante de nosotros. Resistimos al enemigo. De esta manera, ahí sí entendemos perfectamente las palabras del apóstol Pedro. Es lo que estamos compartiendo, precisamente lo que dice el apóstol. El apóstol Pedro nos habla en el capítulo 5, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea tiempo. Hoy nos humillamos delante de Dios por todo lo grande, majestuoso y su obra soberana en la cruz de Calvario, y nosotros nos humillamos delante de Él, entramos en sujeción y en obediencia a su palabra. Y luego dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda preocupación y toda ansiedad le entregamos al Señor, como también lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Toda ansiedad, preocupación la hacemos y la traemos al Señor en oración, con ruego y con acción de gracias. Y cuando dice tiene cuidado de vosotros, dice, entonces la paz de Cristo viene a nuestros corazones, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, mi corazón y nuestros pensamientos. Y ahí sí entenderíamos la palabra ser sobrios, ser inteligente y vele, vigile. Estos son tiempos para velar como atalayas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Eso es bueno que lo sepamos, y hoy lo sabemos exactamente. ¿Cómo hacemos? Al cual resistimos firmes en la fe. Esta es la enseñanza. Resistimos toda obra de tinieblas, no dejando llegar el temor, conociendo la verdad, apropiándonos y creyendo en fe de la sangre de Jesucristo, y por medio de su sangre mis pecados fueron perdonados, mi conciencia ha sido aliviada, y también en mi resurrección y la resurrección del día que nos llame a su presencia, y de que yo estoy y tú estás sentado en los lugares celestiales. Mis amados, grandes verdades del Evangelio. Y el enemigo de Dios y nuestro enemigo, Satanás, nada tiene que hacer con nuestras vidas. Por eso hoy todo espíritu de temor rechazamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo que esté llegado a la vida, tu vida hoy, se va en el nombre de Jesús. El espíritu de muerte y de enfermedad también lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos sanidad. Sanidad sobre el cuerpo de nuestros hermanos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. De toda enfermedad que el enemigo ha colocado,
la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos bienestar sobre cada uno de nuestros hermanos, de cada vida en este instante, en este momento. Gracias, Jesús, porque nos diste la orden. Sobre los enfermos colocarán las manos y estos sanarán. Y que tú viniste a sanar al pueblo, que tú viniste a perdonar, a limpiar, a dar libertad a los cautivos, a dar libertad, a sanar a los quebrantados de corazón y a los oprimidos por el diablo. Gracias, amado Jesús, por este momento, y gracias por tu sangre que nos ha limpiado nuestros pecados, y con tu sangre también continuamos derrotando a tu enemigo, nuestro enemigo. Y gracias por mi resurrección, gracias porque hoy estoy sentado juntamente contigo en los lugares celestiales. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados. Un feliz día, con la gracia y la unción y el poder del Espíritu Santo para continuar avanzando y caminando en el reino de Dios. Bendiciones.